Y saludar especialmente al presidente del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, porque para mí es un honor tener esta conversación, presidente. Estoy encantada, sobre todo porque hay muchos temas, pero quiero centrar el curso. En este curso vamos a reflexionar sobre los 40 años de la incorporación de España a la Unión Europea, los retos que se plantean, el momento en el que estamos con, bueno, pues gracias a todas las amenazas, el nuevo marco geopolítico que tenemos y, por lo tanto, bueno, pues habrá mucho tema que debatir. ¿Qué es ahora mismo lo que desde Europa se está planteando? La autonomía estratégica que ha pedido además la presidenta von der Leyen como una urgencia para tener una Europa más fuerte, más independiente, más competitiva y, por lo tanto, saber podemos jugar en el mundo de una manera más influyente. Así es que, presidente, como ya le advierto que la actualidad nacional nos va a llevar por otros derroteros, teniéndolo usted aquí, teniendo además toda la prensa que tiene y todo el foco, pues tendremos que hablar, lógicamente, de lo que sucede en casa, que no es poca cosa. Pero permítame que arranquemos de este modo, ¿no? Que arranquemos, pues, bueno, conseguir esta Europa más unida que yo le decía, más fuerte, más independiente, que este es el objetivo de la urgencia, ¿no? de la autonomía estratégica amplia. ¿Cómo se hace eso y, sobre todo, cómo podemos contribuir desde España, ¿no? Porque España y Europa deben de caminar muy juntas, ¿no le parece? Pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia, las autoridades autonómicas y locales y, por supuesto, al director de la universidad, a su equipo, a todos ustedes, también a compañeras que son en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados por su presencia. Y muchas gracias a Gloria Lomana, que es una profesional en el ámbito, ustedes la conocen muy bien, porque ha sido jefa de informativos de Antena 3, presentadora de televisión. Ha sido la persona que hizo varios debates con los candidatos a la presidencia del Gobierno. Conmigo no lo ha hecho, pero ¿me queda esto, presidente? Puede ocurrir. Y además es verdad que pues, hay una relación de amistad antigua, pues por ello Josep Piqué pues, era una persona, uno de mis mejores amigos y una persona determinante para la política española. Y sin duda esta pregunta de la autonomía estratégica europea, el que mejor la podía contestar es Josep Piqué, pero dado que no es posible, sí me gustaría decirles algunas cosas en relación a este asunto. Vamos a ver, la Unión Europea se está contrayendo, tanto en población como en aportación a la economía mundial. Somos el 5.5 de la población mundial, 450 millones de ciudadanos. Representábamos en la década de los 80 un tercio de la economía, un tercio del PIB, y ahora estamos por debajo del 20%. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque otros crecen más, crecen con más intensidad, porque son más competitivos, porque tienen un incremento de su producción, porque tienen un buen producto con una calidad y con un precio. Y ocurre, sin duda, porque nosotros hemos perdido productividad, hemos perdido competitividad y, por tanto, estamos ante una situación en la que es necesario reflexionar y actuar. El Partido Popular Europeo ganó las elecciones últimas, las del año 2024, y tiene una serie de compromisos, lo llevamos en nuestro programa electoral, aunque la gobernanza en Europa es muy complicada, porque necesitas prácticamente unanimidad en las decisiones del Consejo, es decir, de los primeros ministros, y necesitas mayorías, como es natural, en los parlamentos y una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo no existe y, por tanto, necesitamos completar las mayorías en el Parlamento y conseguir unanimidades o mayorías muy amplias en el Consejo, digo, con gobernanza muy complicada. El Partido Popular Europeo sí tiene claro que este tiene que ser la legislatura del giro a favor de la competitividad, de la productividad y de la desregulación. ¿Necesitamos autonomía estratégica? La respuesta es sí, en muchos sectores, pero quizás los tres principales, en energía, en industria y en defensa. Tenemos, por tanto, mucha tarea por hacer y la autonomía estratégica, lo primero que tenemos que decir es que no puede convertirse en una excusa para levantar muros,
en una excusa para poner aranceles, en una excusa para multiplicar subsidios, para multiplicar ayudas, en definitiva, en una excusa para no afrontar el reto de la competitividad. Tiene que ser exactamente lo contrario. Tenemos que aceptar que en Europa no producimos con la misma celeridad y la misma intensidad que en buena parte de los países del mundo. Que en Europa necesitamos reducir nuestras dependencias exteriores. En el tema energético, por supuesto, y en el tema de defensa también. Y para eso necesitamos menos ideología radical, más realismo, más pragmatismo, y necesitamos quitarnos la mochila de regulación obsesiva, en algunos casos, que tenemos en Europa en las últimas décadas. Se dice por ahí, y es verdad, que América, Estados Unidos de Norteamérica es el campeón de la innovación, China de la fabricación y Europa de la regulación. Creo que ese campeonato no nos interesa quedar de primeros, nos interesaría quedar de primeros en innovación y en fabricación, pero no en regulación. La autonomía estratégica no significa autarquía, no podemos volver a cerrarnos, al contrario. Si no afrontamos poder competir con los demás, con otras naciones del mundo, con otros estados del mundo, con otras alianzas del mundo, tendremos cada día menos competitividad y menos productividad. Es verdad que la autonomía estratégica tampoco significa una ingenuidad y, por tanto, no podemos aceptar que para los productos que se producen en Europa tengan unos reglamentos, unos requisitos superiores a los productos que Europa compra de otros países. Como siempre, la virtud, el pragmatismo, el realismo son los que tienen que inspirar la vida personal, la vida de una organización, la vida de una universidad, la vida de una empresa y la vida de una alianza tan compleja y a la vez tan ilusionante como la Unión Europea. Por tanto, reducir las dependencias excesivas, primero. Segundo, reducir las vulnerabilidades en nuestros sectores críticos. Y tercero, defender nuestros mercados en igualdad de condiciones con otros actores. La primera condición es la competitividad, lo vuelvo a insistir. ¿Qué nos pasa con el sector de la automoción? ¿Por qué el 15% de los coches que fabricaba Europa se fabrican en China? En mi opinión, por una mezcla de ingenuidad y por una mezcla de planteamiento ideológico. Si tú no estás preparado para producir el coche eléctrico y China lleva varias décadas de anticipación sobre ese modelo de fabricación, tú no puedes prohibir el coche de combustión en Europa. Si los motores de combustión europeos son los más eficientes, los de menos emisiones del mundo, no puedes renunciar a esta tecnología mientras no tengas madura la otra. Por tanto, este planteamiento de regulación y este planteamiento ideológico en el sector de la automoción lo hemos visto y lo estamos padeciendo con una enorme intensidad. Este es un ejemplo que creo que puede ser ilustrativo. Ahora bien, tenemos enormes activos. ¿Hay en algún sitio en el mundo que se viva mejor que Europa? ¿Hay en algún sitio que tenga un estado de bienestar mejor que Europa? ¿Hay algún sitio que tenga una red ferroviaria y viaria mejor que la europea? ¿Hay algún sitio donde haya más libertades, más derechos? No. Eso es muy caro mantener. Eso requiere una enorme competitividad en la economía. Por tanto, para vivir mejor que los demás, tienes que financiártelo. Y financiártelo con tu trabajo. Y ese es el gran reto que tenemos. Insisto, tenemos activos, una economía grande, tenemos capital humano, tenemos talento, tenemos capacidad de ahorro excedentaria, que lamentablemente se va a Estados Unidos, mayoritariamente. Ahora bien, tenemos mercados fragmentados, porque los mercados nacionales siguen siendo mercados fragmentados, tenemos unas enormes trabas regulatorias, tenemos unos enormes costes energéticos y tenemos una enorme falta de inversión en I+D en comparación con Estados Unidos o China. Por tanto, Europa no puede quedarse estancada en la melancolía, tiene que darse cuenta de que fuimos, junto con Estados Unidos, la primera potencia del mundo, ya no lo somos,
que nosotros no vamos a solucionar el 100% del cambio climático porque nuestras emisiones corresponden al 5,5% de la población, que nosotros no podemos solventar todos los problemas estructurales del mundo, aunque tengamos que tomar decisiones en la buena dirección, y que tenemos obviamente mucho trabajo por delante. Y creo que, aquí está parlamentarios europeos, creo que se empieza a atisbar paquetes de desregularización, paquetes de simplificación, responsabilidades en nuestra defensa, y se empieza a hablar de otra cosa. Se empieza a hablar de desregularizar, disminuir la obsesión por los reglamentos, disminuir la obsesión por la burocracia, buscar la simplificación máxima, comparar competitivamente nuestra industria, buscar aquellas energías que nos puedan ser más rentables. Los alemanes están absolutamente decepcionados con su propia decisión de cerrar las centrales nucleares. Han confiado en el gas ruso. Fíjense cuál es la respuesta. Europa tiene que tener autonomía energética y en Europa hay capacidad instalada para incrementar nuestra autonomía energética, pero no nos ponemos de acuerdo en las interconexiones. Eso es la fragmentación de los mercados nacionales. Pero, en fin, creo que el camino es el adecuado. Tenemos el diagnóstico bien hecho. Ahora lo que hace falta, obviamente, es implementar el tratamiento y darle un meneo a los gobernantes europeos y a la población europea para que cualquier derecho que pida un europeo tiene que conllevar una obligación. Y ese derecho que un europeo solicita tiene que tener la financiación procedente de su trabajo y no buscar subsidios o endeudamiento, que eso lo que va a producir es menos autonomía estratégica. Y le preguntaba yo por los compromisos que está asumiendo España en concreto. ¿Tiene la sensación de que puede haber fricciones ocasionales, como por ejemplo pues la regularización de inmigrantes, que es un tema de actualidad aquí en casa, en otros supuestos pues las ayudas europeas? Bueno, ¿cómo lo interpreta? Bueno, en mi opinión, yo no soy parte, pero yo voy a dar mi opinión, porque me han invitado ustedes a una universidad y aquí hay libertad de cátedra, y por tanto yo voy a dar mi opinión. Y creo además que es una opinión razonable y que es una opinión fundada. España desde hace algún tiempo ha dejado de ser un socio fiable, tanto en la Unión Europea como en política internacional. Y eso, evidentemente, tiene sus costes. Tiene el coste del aislamiento, tiene el coste de que no te llaman a las mesas de los mayores y te ponen en las mesas de los niños. Tiene el coste de que cuando hay un problema no eres invitado a reflexionar sobre el mismo. Tiene el coste, en definitiva, de que cuando no se fían de ti, pues obviamente una persona de la que no te fías no la llamas para resolver un problema. Hay dos cuestiones importantes y de actualidad que tenemos una enorme fricción con Europa, que son la corrupción y la inmigración. Los parámetros éticos de gobernanza de la Unión Europea son compatibles con la situación de corrupción que vive nuestro país. Un primer ministro europeo no puede estar rodeado de la corrupción del primer ministro español, eso es incompatible. Un primer ministro europeo no puede llevar toda la legislatura sin aprobar las cuentas, los presupuestos de su Estado, eso es incompatible. Fíjese, si repasamos lo que ha ocurrido en estos últimos años, en esta última legislatura aproximadamente, en Portugal, el primer ministro portugués tuvo una discusión en los medios de comunicación sobre un contrato que había hecho cuando se dedicaba con una empresa familiar, pues actividades mercantiles. Bueno, se sometió a una convocatoria de elecciones, convocó elecciones anticipadas y sometió a las urnas. Un contrato de su empresa familiar. No recuerdo, pero creo que era una cantidad bastante... No sé si no llegaba ni a 100.000 euros. Dos. El primer ministro francés presenta los presupuestos en la Asamblea y 2 veces se tira en la Asamblea, no lo aprueba el presupuesto del Estado y 2 veces dimiten 2 primeros ministros franceses. Y el último de hace 10 días, el premier Starmer, su partido, después de tener un fracaso en las elecciones regionales, le pide que deje paso. Tenía mayoría absoluta en la Cámara y presupuestos. Y el primer ministro británico presenta su dimisión. Pues fíjense ustedes,
la exigencia en la ética pública en Europa, estamos hablando, aunque el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero es Europa, y estamos hablando de Francia y estamos hablando de Portugal. Bueno, por tanto, la corrupción es algo incompatible con ser un país de fiar. Y cuando tus colegas europeos tienes una reunión con ellos, y la tenemos todos los meses, pues lógicamente te piden aclaraciones. Oye, ¿esto es verdad? ¿Esto qué significa? Esto del familiar X o del familiar J, oye, esto del secretario del partido, pero esto de los 24 años de cárcel, ¿por qué es? Donde nuestra reputación en Europa está en niveles mínimos. Y después tenemos la inmigración. La inmigración es un fenómeno mundial que hemos de aceptar y buscar soluciones. Y las soluciones que debemos de buscar los países occidentales es en origen. Las gentes no van a Europa, no se meten en un cayuco, no se meten y se someten a las mafias. Más de 10.000 personas han perdido la vida en el año 2024 intentando llegar a las costas canarias. No pagan una cantidad que no tienen si no tuviesen que salir de su país. Por tanto, lo que hemos de hacer son programas de cooperación con esos países en origen para evitar la inmigración, para evitar la mafia, para evitar muchas muertes y para evitar las situaciones de irregularidad en las que viven muchos ciudadanos de otros continentes y de otros países. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la inmigración en España? Pues que España va en sentido contrario de todos los países de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea se está reglamentando, se ha reglamentado un pacto de migración y asilo que tuvo 2 años de vacatio, es decir, primero lo aprobamos y vamos a dar un tiempo para que los estados se adecúen y además ha aprobado un reglamento de retornos. Y es cuando un inmigrante de forma irregular entra en un país, tiene que ser expulsado del país y expulsado de la Unión Europea. Pues España va justamente en sentido contrario. España está regularizando de forma indiscriminada a todas las personas que entraron de forma irregular al 31 de diciembre del año 2025. Advertimos que no era el 500.000 que refería el Gobierno, sino que sobrepasaría 1 millón. Ya estamos en 1.300.000. Y España lo que está haciendo con esta regularización en contra del derecho europeo es dando un permiso de residencia en España y, por tanto, un permiso de residencia en cualquier país de la Unión Europea. Está yendo claramente contra el derecho europeo, contra el Pacto de Migración y Asilo y contra el Reglamento de Retorno. Y por eso el Tribunal Supremo ha advertido que está valorando si esa regularización indiscriminada que ha hecho nuestro país puede ir en contra o no del derecho europeo. Lo está estudiando. Nosotros creemos que sí, pero le corresponderá al Tribunal Supremo tomar decisiones. Por tanto, esto no tiene ningún sentido. Pero es que además, si observamos cómo votamos en España la regularización, pues en España hemos votado en contra de ella. Es que en el Senado y en el Congreso hemos votado en contra de ese decreto del Gobierno. Es que la Comisión Europea, acabo de referir, va en contra de este sistema. Es que los sindicatos policiales, las comunidades autónomas y los migrantes legales están en contra de dar un permiso de residencia a una persona que ha entrado de forma irregular. Y es que la ilegalidad no puede producir derechos. Si llegamos a la conclusión de que una persona entra en España y automáticamente tiene un permiso de residencia, ¿cuál es el límite? España no está preparada para atender 50 millones de personas. Nuestros servicios públicos no tienen la dimensión, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, ni siquiera las infraestructuras para atender un incremento de población de 50 millones, hasta un total de 50 millones que hemos tenido en España en los últimos años. Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025, son 4 millones. Si sumamos 1.300.000 que estamos regularizando, ya nos vamos a 5,3. Y si sumamos los 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7-8 millones de ciudadanos. 7-8 millones de ciudadanos en 7 años. No hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural. Por tanto,
necesitamos cambiar la política migratoria y nuestra propuesta de política migratoria es conocida, no es improvisada. Y es que la hemos presentado hace más de un año, en el que hay una serie de reglas. Primero, el cumplimiento de la ley. Una persona puede entrar en España, por supuesto, con un contrato de trabajo. Como entraban los inmigrantes españoles en América y en Europa en la década de los 50 y en la década de los 60. Segundo, una persona inmigrante, además de tener trabajo y aportar, tiene que cumplir las leyes españolas. ¿O es que un señor de Santander no cumple las leyes españolas? ¿O es que si un señor de Cantabria no cumple la ley, no le pasa nada, y a un inmigrante que no cumple la ley resulta que no tiene ningún efecto? Tendrá que ser expulsado del país. Un inmigrante tiene que insertarse dentro de la sociedad que le acoge. Un inmigrante tiene que conocer el idioma español en un plazo de tiempo determinado. Por tanto, una inmigración regulada, ordenada, una inmigración en la que se viene a aportar y no a vivir de los que aportan y trabajan, y una inmigración en la que se tiene que entrar de forma legal, es una inmigración que España necesita, pero desde luego la falta de orden y la arbitrariedad y la frivolidad con la que tratamos estas cosas es algo que Europa evidentemente pues no puede entender, y eso nos lleva efectivamente a una enorme irresponsabilidad en nuestra política migratoria, y ya alguna señal, que veremos si se consolida o no, del Tribunal Supremo diciendo, oiga, este sistema de regularización masiva de todo lo que ha entrado en España a diciembre del año 25, esto no se compadece y no concuerda con el reglamento de retorno y con el Pacto de Migración y Asilo. Señor Núñez Feijóo, citado así de pasada la ley de nietos, sobre esta ley de nietos, sobre la regularización. Ha habido muchos comentarios, yo querría el suyo para ya de algún modo tener la opinión del presidente del Partido Popular sobre esta ingeniería electoral, ingeniería política, ingeniería social. No sabemos lo que exactamente es. Queremos su opinión. Pues mire, yo creo que los asuntos importantes se tienen que tratar de una forma muy sólida, muy transparente, con todas las garantías y sin arbitrariedades. Dar el pasaporte español a una persona es un acto de enorme trascendencia jurídica, económica y social. Por tanto, decir que un nieto, donde hay una trazabilidad en parentesco clarísima, documentada, indubitada, pueda tener derecho a la nacionalidad española, estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando esto no se hace de acuerdo con la ley, esto no se hace de forma transparente y limpia, y esto no se hace con memoria económica, evidentemente nosotros hemos de decir así no. Así no. Primero, en defensa de la ley. Hay una ley de nietos que no es una ley de nietos, le llaman ley de nietos, es lo que llaman ley de memoria democrática, que no tuvo nuestro apoyo, en la que se introduce una disposición en relación a darle la nacionalidad a aquellos nietos de españoles que hayan tenido que exiliarse como consecuencia de la guerra civil. Posteriormente se dicta una instrucción que modifica el objeto de la ley, amplía el objetivo de la ley para cualquier ciudadano que pueda acreditar que tenga un ascendiente español. Eso significa que no estamos hablando de nietos, estamos hablando de bisnietos, estamos hablando de tataranietos. Primera cuestión. Entendemos que hay un vicio de legalidad porque una instrucción no puede modificar el objeto de una ley. Segundo, para dar un pasaporte español tiene que quedar clarísima la limpieza del procedimiento. El hecho de delegar la tramitación y la acreditación de la documentación de los solicitantes en empresas públicas o incluso en empresas del Estado cubano para acreditar si una persona o no tiene documentación suficiente para tener un pasaporte español, eso va en contra de la seguridad y de la limpieza en el procedimiento. Y por último, cuando observamos que el número de solicitudes es de 2,6 millones, tenemos que parar, ver
el impacto económico que esto supone, hacer la memoria económica de esta decisión y tomar las decisiones adecuadas. Por tanto, lo que estamos aquí planteando es que un país en 7 años no puede incrementar su población en 7, 8 millones de ciudadanos. Y un país en 1 año y medio no puede incrementar su censo electoral en 2,5 millones de personas. Este tipo de cuestiones necesita, primero, respaldo legal adecuado y suficiente. No lo tiene. Segundo, pulcritud en la exigencia de requisitos, en la inspección y en el visado de los mismos. Y tercero, una memoria económica adecuada para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y nuestro posicionamiento es un posicionamiento, en mi opinión, lleno de sentido de Estado. Que da el pasaporte a un ciudadano que no conoce España, que nunca ha venido a España, es darle la tarjeta sanitaria, es darle el cheque educativo, es darle, cuando venga a residir a España, el derecho a una pensión no contributiva. Es darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas. No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad española. Lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala en el que, con nocturnidad y alevosía, porque no tenemos ninguna información, nos hemos enterado que el número de solicitudes es de 2.600.000. Nos vamos enterando por ahí de que si hay una empresa cubana que está cotejando la documentación. Imagínense ustedes que sabe la empresa cubana de los derechos, del derecho civil, de la ley de nacionalidad, del Código Civil, etcétera, español, y estamos observando que no tenemos información. Por tanto, hemos pedido la complacencia al ministro de Exteriores, que nos den información por consulado, que nos digan exactamente quiénes son esas personas y cómo se acredita. Y por último, y algo elemental, en el ámbito electoral, ¿en qué circunscripción van a votar estas personas? ¿En las que decida el gobierno? Un señor que no recuerda de dónde es su bisabuelo, ¿lo voy a apuntar yo en la circunscripción electoral de Jaén? ¿En la de Madrid? ¿En la de Ourense? ¿O en la de La Rioja? Vamos a ver si somos capaces, insisto, de tomar este asunto en serio, honradamente. Creo que aquí ha habido y está habiendo mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías. Y esta es nuestra posición, que creo que es una posición en defensa, primero, de aquellos nietos que sí tienen derecho, de acuerdo con la ley, en defensa de la legalidad, porque una instrucción no puede modificar una ley, en defensa de la transparencia, porque el Estado no puede decidir en qué circunscripción puede votar esta persona, y en defensa del estado del bienestar de nuestro país, porque evidentemente 2.600.000 más supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del estado del bienestar de España. Señor Núñez Feijóo, también, bueno, les voy a confesar a todos que el peor papel es el de la moderadora, porque me quedan 5 minutos y 8 preguntas. Entonces, 8, pero mínimo 3, porque si no, imagínense qué papel hago yo aquí. Así es que también en una universidad pedirle concisión es complicado. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo, si tengo que terminar a las 10, que lo veo difícil. Probablemente la presidenta me está dando un poquito más de tiempo, un poquito más de generosidad. Gracias. No, es que ha hablado también de pasada y por ir cerrando temas. La corrupción, que lo hemos hablado en el marco europeo. Bueno, ¿no teme que nos estemos acostumbrando a la corrupción, a que un caso tras otro, viendo los mismos personajes danzando, dando saltos de un caso a otro y al final que no tenga tampoco mucha más consecuencia? Que, por cierto, en la comparecencia que tuvo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, bueno, y luego también el Comité Federal, él dijo que no era un caso generalizado. No sé qué opinión tiene usted, que no le he oído en relación a esto. Sí le he oído respecto a la indisciplina al legislativo por no convocar elecciones o dimitir cuando se lo ha solicitado de este modo el Congreso de los Diputados.
Estoy agrupando preguntas. Sí, sí, pero... no haces bien. Es que esto de la corrupción daría para todo el curso de la Menéndez Pelayo. Lo digo, manual de malas prácticas de la democracia española. Pero es que nunca hemos vivido una situación como esta. 48 años de democracia, nunca hemos vivido igual. Y efectivamente hay un riesgo. Hay el riesgo a que te acostumbres. Y hay todavía un riesgo peor, a que creas que todo es lo mismo. Y creo que la estrategia del Partido Socialista y del Gobierno es esta. Y todavía hay un riesgo adicional, y es instalar en la opinión pública de que esto es un tema de los jueces contra el Gobierno, que son los jueces los que quieren derribar al Gobierno. Lo que ellos llaman fachas con toga. Desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. No se crea usted que esto simplemente es un meeting enfavorecido en una localidad extremeña. No, no, no. Fachas con toga. Cuando un partido político o un gobierno tiene el mismo número de diputados que el mismo número de imputados, es evidente que estamos ante una corrupción sistémica. Cuando en este gobierno se han nombrado 3 presidentes de la SEPI, que es la organización que agrupa todo el sector público empresarial de España, tienes a los 3 100% imputados. Cuando tienes a tu número 2 primero y a tu número 2 segundo, uno con 24 años de cárcel y otro pendiente de juicio que ya pasó por la cárcel, cuando tienes 17 sumarios, donde se tipifican 19 delitos, vas al Código Penal, comparas esos delitos con las penas que cada uno produce y te suman 2.300 años, es evidente que aquí estamos ante una eclosión de corrupción, de corruptela, de prevaricaciones, de cohechos, de malversación de fondos públicos, de tráfico de influencias nacional e internacional, de fraude fiscal, de corrupción en los negocios, de falsificación documental, de una enorme trascendencia. Pero es que además cuando tienes eso a tus números 2, a todos tus números 2, y tienes a un expresidente del gobierno, expresidente del gobierno que parecía, no sé, el Gandhi español, la joya de la corona del sanchismo, acusado de 6 delitos, entre ellos tráfico de influencias nacional e internacional. Y cuando cada uno de esos sumarios, la mayoría de ellos, uno de los delitos que se imputa es organización criminal, a cada uno de esos sumarios, no hay ningún presidente de gobierno que pudiera resistir mantenerse en el gobierno y no se le cayera la cara de vergüenza, no presentarse su dimisión o al menos no convocarse elecciones de forma inmediata. Y yo lo que le pido a los ciudadanos de mi país es que no se acostumbren a eso, que no podamos considerar que eso es normal, eso es excepcional y tenemos que expulsar del sistema político a las gentes que están sometidas a este tipo de sumarios de investigaciones, algunos de ellos ya con sentencias. Tenemos 2 sentencias firmes del Tribunal Supremo, 24 y 19 años para Koldo y Ábalos, y una sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado. Un señor que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y la persecución de los delitos, resulta que ha delinquido y a ojos del Tribunal Supremo es un delincuente. Este tipo de cosas, yo vuelvo a reiterar, no podemos acostumbrarnos a ellos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Oiga, que haya elecciones. ¿Qué es lo que ha votado el Congreso? Lo decía Gloria, el Congreso por unanimidad, 176 escaños es la mayoría absoluta, 179 diputados hemos votado a favor de la dimisión inmediata del presidente del Gobierno. La respuesta del presidente del Gobierno es levantarse, aplaudirse y reírse. ¿Reírse de qué? ¿Reírse de quién? ¿Usted cómo puede reírse de la soberanía nacional de un país? La misma Cámara que le nombró le ha retirado el apoyo. Y usted se ríe. El nivel, insisto, de connivencia y el nivel de frivolidad con la que se tratan las cosas importantes es algo absolutamente... ¿Cuánto tiempo necesita el señor Zapatero para acreditar el origen de sus joyas? ¿Ha finalizado ya el plazo para ello? ¿Cuánto tiempo necesita Hacienda para actuar en consecuencia? ¿Esto se lo perdonaría a un autónomo o a un contribuyente?
que hace 2 días finalizó el plazo de declaración de la renta? ¿Estas dimisiones de la agencia tributaria a qué se deben? ¿Son dimisiones o son cambios de destino? Más de 100 imputados. ¿Cómo es posible en un auto de un juez que se impute a 25 personas el mismo auto y no haya pasado nada? ¿Ustedes conocen a alguien que haya dimitido en nuestro país por los casos de corrupción? Nadie. Quizás, porque si dimite uno, automáticamente el presidente del gobierno se vería afectado. ¿Por qué el presidente del gobierno apoya a Rodríguez Zapatero? Porque se apoya a sí mismo. No tengo ninguna duda. ¿Por qué la política exterior de nuestro país solo defiende los intereses personales de Sánchez y los intereses económicos de Zapatero? Si cogemos la trazabilidad de por qué España ha sido complaciente con el régimen de Maduro y de Delsi, encontramos el porqué. Si encontramos la trazabilidad de por qué el señor Sánchez ha ido más veces a China que a Paiporta, encontramos el porqué. Y si encontramos por qué España tiene una relación económica con determinadas empresas tecnológicas chinas en contra de los principios de la Unión Europea, vamos encontrando el porqué. La política exterior de un país no puede depender de los intereses personales de un presidente o de los intereses económicos de un expresidente. Y es exactamente en lo que está viviendo nuestro país. Pero yo quiero mandar un mensaje fundamental. Los ciudadanos no pueden acostumbrarse a la corrupción. Los ciudadanos tienen que expulsar a los políticos corruptos, sean de cualquier partido. Cuando le toque al mío, también. Y cuando uno dice, no, es que la corrupción es consustancial con la política, eso no es verdad. Yo llevo desde los 29 años gestionando dinero público. Y les aseguro que ya tengo 64, lamentablemente. Yo nunca he tenido ningún problema con ningún sumario. A mí no me han llamado a declarar y he nombrado a muchos colaboradores directos con mi firma, muchos miembros de gobierno. No ha habido ninguna persona imputada, mucho menos condenada. Por tanto, no es verdad. La decencia es posible. No es que sea posible, es imprescindible. Y la buena política es imprescindible. Y les aseguro que la hay. Por eso, el objetivo fundamental es no aceptar como una enfermedad crónica la corrupción política que invade a España. Eso no es una enfermedad crónica, eso es una enfermedad aguda. Eso es un tumor que hay que extirpar o acaba con las instituciones. Por tanto, aquí necesitamos cirugía. Y la cirugía es elecciones. Hagamos unas elecciones y que el pueblo español decida. Nosotros tenemos 137 votos a favor de una moción de censura. Si alguno de los socios del gobierno deja de ser cómplice y aplica su propio manual de decencia que aplicó hace pocos años, automáticamente acabamos con esta pesadilla, se convocan elecciones y empezamos una nueva etapa. El problema no solamente es el Partido Socialista, que tiene corrupción hasta las cejas. El problema es que ahora no va a haber socios en España que en el futuro puedan pedir cuentas a un gobierno por corrupción porque han sido los primeros que han sido cómplices del gobierno con mayor corrupción. Por tanto, cuando los socios digan en el futuro, no, le vamos a retirar el apoyo a este gobierno por corrupción, la gente le mirará y le dirá, ¿pero de qué me estás hablando? Si has tapado la mayor corrupción que ha habido en España en toda la época democrática. Por tanto, la corrupción no solamente afecta al núcleo duro, que es al Partido Socialista, sino que afecta a todos sus satélites por complicidad, que son todos los socios que después de perder las elecciones le han otorgado la presidencia de gobierno y que le mantienen en la presidencia de gobierno. Presidente del Partido Popular, le considero el hombre mejor informado dentro del Partido Popular. Hoy el presidente Juanma Moreno podrá ser elegido o no.
¿Cómo están las cosas? Por ahí los mentideros periodísticos, que sabe que nos dedicamos a estas cosas, pues dicen que el acuerdo está cerrado. O sea, que me gustaría que usted ya nos dijera si el acuerdo está cerrado. Pues si los mentideros dicen una cosa, ¿para qué voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros? Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, el acuerdo de principios, sí está ultimado. Y ahora, pues lo que pasa siempre en los gobiernos de coalición, que lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un gobierno de futuro. Y creo que esto es exactamente lo que se está ventilando. Hoy es jueves, en la mañana de hoy, porque creo que hay votación por la tarde. Sí. Y, por tanto, el presidente de la Junta ayer tuvimos una conversación y me dijo, oye, lo que es acuerdo, tenemos ya 3 antecedentes, el acuerdo de Aragón, el acuerdo extremeño y el acuerdo de Castilla y León. Por tanto, el contenido de los acuerdos no tiene dificultad. Ahora bien, ya para concretar el ámbito de gobierno y la responsabilidad en ese gobierno futuro del socio minoritario, obviamente tendrá que cerrarse entre el presidente, que es el único responsable de cerrar este asunto, y el socio. El Partido Popular sacó 30 puntos de diferencia a Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía. Yo lo dejo ahí. 30 puntos de diferencia. Y 20 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista. En una Cámara de 109 diputados, al Partido Popular le faltaron 2 diputados. A pesar de mejorar en votos, la ley DON a veces te lo da, en el resto a veces te lo quita, en este caso nos lo quitó, pero el resultado del Partido Popular de Andalucía ha sido excepcional, con 150 a 180.000 votos más, resultado histórico. Nos hemos quedado a 2 diputados de la mayoría absoluta y creo que el acuerdo tiene que ser proporcional a la decisión de los andaluces en las urnas y tiene que ser proporcional a los resultados electorales y a la diferencia entre el Partido Popular y Vox. 30 puntos de diferencia creo que son, sin ninguna duda, algo insalvable para que el acuerdo sea proporcional y razonable. Y si usted fuera, y vamos terminando, presidente del Gobierno, ¿qué primera medida? Porque no me da un titular, qué bonito sería, ¿no? Diga, pues algo simbólico, yo empezaría pues por aquí. Ha habido una moda de esto, además, en los últimos gobiernos, como querer marcar esto, ¿no? ¿Cuál es el primer problema de los españoles? La vivienda. ¿Cuál sería mi primera medida? Un paquete legal, impositivo, fiscal, de seguridad jurídica y de acuerdo con los ayuntamientos y las comunidades autónomas para hacer 1 millón de viviendas en España en la próxima legislatura. Eso supone crear 500.000 puestos de trabajo y supone disminuir los impuestos a los de menos de 40 años un 60%, tanto el impuesto de transmisiones como el IVA, y supone sentarnos con los ayuntamientos y decirle los remanentes que tienen los ayuntamientos en España se pueden dedicar a vivienda. Sentarse con las comunidades autónomas, buscar sus capacidades fiscales y las del Estado y hacer una rebaja sustancial para los de menos de 40 años porque realmente siguen viviendo en piso de alquiler compartido. Y sacar un paquete legislativo en el que las 2 materias primas de la vivienda, que es el suelo y los impuestos, rebaja del 60% de impuestos y el suelo, claramente poner suelo a disposición del mercado porque la única forma de disminuir el precio de la vivienda es incrementando la oferta. Y buscar durante un tiempo un sistema de licencia, sustituirla por una declaración responsable, de tal forma que una persona que empieza un edificio puede empezarlo desde el mismo instante que solicita y presenta la documentación en el ayuntamiento, bajo su responsabilidad de que ese proyecto cumple la normativa urbanística del ayuntamiento donde va a edificar. Pero lo que harán los técnicos del ayuntamiento será supervisar en la ejecución de la obra y no con anterioridad y estar 6, 8, 9, 1 año sin licencia. Por tanto, ahí tenemos un gravísimo problema que lo vamos a convertir en una grandísima oportunidad. 1 millón de viviendas, medio millón de puestos de trabajo, 60% de reducción de impuestos,
acuerdo con ayuntamientos y comunidades autónomas, mayor disposición de suelo y una disminución drástica de todos los trámites burocráticos que gravan el inicio y la ejecución de una vivienda. Eso, desde luego, la emergencia habitacional la dictaría el siguiente gobierno, y la emergencia migratoria, con un plan de migración ordenado, también serían dos cuestiones fundamentales. Además, lógicamente, de un código de regeneración en la que se acabó la broma de que un ministro por la mañana se convierte en fiscal general por la tarde, un ministro por la mañana se convierta en gobernador del Banco de España por la tarde, un ministro que lo fue llega al Tribunal Constitucional de magistrado, un asesor del ministro de la Presidencia lo convirtamos también en magistrado del Tribunal Constitucional y, por tanto, se acabó. Esto de que un político pasa a un órgano del Estado, se acabó. Un político, como mínimo, tiene que estar 5 años sin ninguna responsabilidad política para optar a cualquier puesto en las instituciones regulatorias o en las instituciones judiciales o en otro tipo de órganos independientes del Estado. Yo diría estas 3 cosas: vivienda, inmigración y regeneración democrática. Por supuesto que tenemos que hablar de impuestos. La gente no puede más. La renta disponible en los hogares cada día es peor. El incremento de la deuda de los hogares cada día es mayor. Y el descontrol de las cuentas públicas en España, nunca, jamás, ningún presidente de gobierno tuvo tanto dinero como este. Jamás. Ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni siquiera Zapatero. Nunca hubo tanto dinero como ahora. Nunca se ha incrementado la deuda en 7 años un 42%. Nunca hemos tenido 80.000 millones de fondos europeos sin contrapartida, a fondo perdido, y nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora. Y es que los españoles pagamos 180.000 millones de euros más de lo que pagábamos en el año 2019. Si la cesta de la compra ha subido un 42% y se mantiene el IVA, estamos pagando muchos más impuestos, porque sube la base imponible. Si la vivienda se ha incrementado entre alquiler y compra entre un 50 y un 60% y se mantiene el IVA, es evidente que estoy recaudando muchísimo más. Y si el impuesto de la renta no lo adecuo a la inflación, no deflacto la tarifa del IRPF, es evidente que hay gente que, como le suben el salario un 3 o le suben un 2,8 o un 4,1 y se pasa de tarifa, automáticamente, simplemente porque le han subido el salario conforme al IPC, paga más impuesto de la renta porque el impuesto de la renta no se ha adecuado al IPC. El resumen, 180.000 millones más. Nunca un presidente ha vivido mejor que este. Y cuando vamos a las carreteras y cuando vamos al tren de alta velocidad, nos damos cuenta que nunca hemos tenido un AVE en peor conservación y unas autovías en peor estado de conservación. Ya sin hablar de red eléctrica y sin hablar, por ejemplo, que llevamos 13 meses de huelga de médicos. Y una persona que va a Valdecilla y le anulan la consulta, la prueba diagnóstica o la intervención quirúrgica, puede pensar que es un problema del Servicio Cántabro de Salud. No, no. Hay una huelga de médicos en contra de un estatuto que regula las profesiones sanitarias y hay una huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad. La ministra de Sanidad no se reúne con el comité de huelga. Yo me he reunido con el comité de huelga. Es el mundo al revés. Por tanto, toda esta frivolidad con la gestión de los servicios públicos y con tanto dinero que tenemos y con tanta deuda que hemos contribuido, ha merecido la pena que nos hayamos pasado 10 minutos del debate. Sí, y nos vamos a pasar 2 más, porque no quiero terminar sin que tengamos una mirada a Venezuela. Se ha citado en algún momento de pasada, lo ha hecho cuando hablábamos, yo creo, de inmigración. Ya, es verdad que el curso nos trae a Europa, hemos comenzado por ahí, pero una mirada del presidente del Partido Popular en estos momentos al pueblo de Venezuela creo que es muy oportuna para cerrar esta conversación. Pues sí, ciertamente todos los medios de comunicación españoles, televisiones, radios, periódicos, en Venezuela siguen primeras páginas en portadas. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Venezuela es una relación familiar. Ese país ha sido devastado por la dictadura y ahora queda acreditado que el expolio
que ha sufrido Venezuela, lo ha sufrido en todo, en sus infraestructuras, en sus sistemas edificatorios, en sus sistemas regulatorios, en la falta de protección civil que tiene el Estado, en la falta de un ejército al que se le obligue a auxiliar a la población. Por tanto, es una cosa que nos duele especialmente. Que haya tenido que ser la oposición, que haya tenido que ser el Partido Popular, el que haya solicitado al Parlamento Europeo el reconocimiento de Edmundo González y María Corina Machado, como los que han ganado las elecciones en Venezuela, y que el gobierno de nuestro país haya votado en contra. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el gobierno de España pueda votar en contra de un resultado electoral y pueda estar a favor, o al menos mirando para otro lado, de forma permisiva, a una de las dictaduras más crueles, más sanguinarias, más criminales que lleva Venezuela en las últimas décadas? ¿Cómo es posible que haya 8 millones de venezolanos exiliados? Y ahora lo que estamos viendo es desolador. Por tanto, España tiene que protagonizar la reconstrucción de Venezuela, siendo clave en la Unión Europea y siendo el nexo de la Unión Europea, activando la solidaridad con Venezuela. Venezuela es un país de enorme riqueza, con enormes recursos, y estoy convencido que puede haber sistemas de anticipar ayuda a cambio, a medio o a largo plazo, de que se devuelva esa ayuda, pero es urgente y España tiene que protagonizar. Y yo no veo al gobierno español protagonizando en la Unión Europea ningún planteamiento. Parece que es un país más. No, no, es nuestro país. Es nuestra familia. Es la gente que se está muriendo. Dicen que hay 2000 y pico muertos. Otros dicen que hay 50.000 desaparecidos. Pero ¿cuál es la estadística entre una cosa y la otra? Yo comprendo que no se pueden dar por muertos personas que no tengan certificación de mortalidad, pero hombre, yo creo que... Ahora, claro, ¿de verdad que ahora entendemos que el señor Rodríguez Zapatero haya viajado más de 140 veces a Venezuela en los últimos años para esto? ¿De verdad que ahora no nos damos cuenta de que las frivolidades y mirar para otro lado con el asunto de Maduro, ahora nos damos cuenta que Venezuela es un Estado inexistente, que no son capaces de auxiliar a su población? Y añado, la ayuda humanitaria, remitirla a organizaciones incuestionables, Cruz Roja Internacional u otras. Pero cuidado con mandar ayuda humanitaria al gobierno de Delcy Rodríguez, porque nunca sabemos dónde llega exactamente esa ayuda humanitaria. En fin, yo echo de menos que nuestro país esté protagonizando, junto con otros, la recuperación de Venezuela y sensibilizando a toda la Unión Europea con el problema de ese país que es desolador. Que los políticos hayan devastado el país y que ante esta desgracia sigan de observadores y sin capacidad de actuación, acredita que la política es determinante, que los ciudadanos hacen muy mal de decir, no, si todos son iguales. No es verdad. No, yo no voy a votar. Estoy total, ¿qué más da? No es verdad. Yo no me voy a manifestar en contra de la corrupción. No es verdad. Podemos llegar a situaciones dantescas si un país pierde sus principios, sus orientaciones, sus códigos éticos, y si un país no reacciona ante políticos que anteponen sus intereses personales a los intereses de la nación. Y, por tanto, creo que Venezuela es un ejemplo de saber que la política es determinante. ¿Cómo se puede convertir un país enormemente rico en uno de los países más asolados de la Tierra? Eso es una reflexión que estoy convencido que mucha gente se está haciendo. Pues con estas palabras cerramos. Permítame un matiz. No lamente que tiene 64 años. No lo lamente. ¿No? Estamos estupendos. Estamos estupendos y alguna con más. O sea que presumimos de haber vivido. Y le quería hacer un agradecimiento. Este arranque que ha hecho a la amistad de Josep Pigué lo he dejado para el final porque cada vez que lo pronuncio me sigo emocionando.
Pero qué bonito. Gracias, porque ahí había una buena amistad. Gracias. Muchas gracias. No sabía si te íbamos...